Juan Pablo Tineo Díaz, pertenezco a la Facultad de Ciencias Jurídicas y al programa de Derecho de la Universidad del Atlántico. El día de hoy les vengo a exponer sobre el modo de producción socialista o socialismo en palabras más simples. A modo de introducción, las escuelas del pensamiento económico que van desde los mercantilistas hasta los clásicos hicieron énfasis en la libertad como elemento clave para lograr la formación de los mercados y la acumulación de riqueza. Pocos se preocuparon por el bienestar de aquellos que como trabajadores participaban en la producción o como desempleados quedaban fuera del circuito económico. Con frecuencia recurrieron a dos estrategias. La primera consistía en buscar una justificación moral para el lucro, que había sido reprobado por la escolástica. La segunda consistía en afirmar que la libertad y la competencia conllevaban a mecanismos automáticos que garantizaban la generalización del bienestar. Peor aún, una política frecuentemente recomendada y aplicada era la ley contra la vagancia, que obligaba a incrementar la oferta de mano de obra, una medida en detrimento de los ingresos laborales. No obstante, las ideas sobre la igualdad han estado presentes desde Tomás Moro, quien propuso utopía como sociedad ideal, hasta el presente en el que se intenta poner en práctica las ideas socialistas en diversos experimentos. En el intermedio, numerosos autores publicaron obras insistiendo en el tema, como La ciudad del sol de Tommaso Campanella, La nueva Atlántida de Francis Bacon, a quien se le reconoce como el pionero de la ciencia, y La paz perpetua de Immanuel Kant. Sin embargo, es a partir de los intelectuales radicales de comienzos del siglo XIX que se reconoce el comienzo de las ideas de lo que hoy se conoce como socialismo, con autores europeos como Saint-Simon, Charles Fourier y Robert Owen. Una segunda oleada de pensadores socialistas fue integrada por Carlos Marx y Federico Engels, quienes estudiaron el proceso de construcción, el funcionamiento y causas del futuro declive del capitalismo. A modo de definición, el socialismo es un sistema de organización económica y social que se basa en el control colectivo o estatal de los medios de producción, con el fin de construir una sociedad equitativa e igualitaria. El socialismo sostiene que todas las personas deben ser tratadas como iguales y que deben tener acceso a los mismos bienes. Por eso, propone la sociedad social o colectiva de los medios de producción y la distribución equitativa de los recursos como bases para alcanzar la prosperidad y garantizar la igualdad social. Antecedentes. El socialismo surgió como reacción a la injusticia que significaba que el gran incremento de la capacidad de producción aportado por la revolución industrial solo hacía ricos a muy pocos empresarios, al mismo tiempo que la población trabajadora era sobreexplotada y vivía en una miseria extrema. El avance del socialismo, como una expresión del ideal de la igualdad, ha tenido avances y retrocesos. En el siglo XIX, tanto en Europa como en Estados Unidos, el capitalismo industrial fue un hecho consumado del cual nació el proletariado industrial, una clase social que fomentó la mayoría de los movimientos sociales en un gran número de países de Europa, entre los que se destacan la Revolución de 1848 y la Comuna de París de 1871, ambos en Francia. En el año de 1883, las ideas socialistas habían recorrido casi el mundo entero, caracterizándose por las confrontaciones teóricas que implicaban. Entre 1889 y 1914, el socialismo se arraigó profundamente en países como Austria, Francia y Alemania, aunque estas ideas paradójicamente dieron verdaderos frutos en la Revolución de Octubre en Rusia en 1917. Debido a esta revolución nace la Unión Soviética, con la que se convirtió en el primer país en implantar un modelo socialista de gobierno en el mundo. En los países industrializados avanzó un modelo particular de socialismo, la socialdemocracia, que implicó una gran expansión de la seguridad social y el mejoramiento de las oportunidades a través de la educación. Este avance del bienestar coincidió con la fase de mayor crecimiento de estas economías industriales y la aplicación de políticas de tipo keynesiano. Características políticas. Intervención estatal. El Estado tiene un rol central en la organización de la sociedad y la economía y puede gestionar la estructura productiva. Sociedad sin clases. Se busca eliminar la división en clases sociales para evitar la concentración de la riqueza. Compatibilidad con la democracia. Se promueve el derecho de los trabajadores a organizarse y a participar en la actividad política a través de sus representantes. Características económicas. Propiedad colectiva. Los medios de producción, como fábricas y tierras, pertenecen a la sociedad o al Estado, en lugar de a propietarios privados. Planificación económica. Las actividades económicas son planificadas y coordinadas por una autoridad central estatal, en lugar de operar a través del mercado libre.
Regulación de precios. El Estado puede regular los precios y la producción de bienes y servicios en lugar de dejarlos al libre mercado. Políticas sociales. Redistribución de la riqueza. Se busca distribuir la riqueza de manera más equitativa mediante impuestos y planes de ayudas económicas para reducir la desigualdad. Servicios sociales universales. El Estado suele encargarse de proveer servicios básicos como la educación, la salud y la vivienda para toda la población. Enfoque en la clase trabajadora. Pone énfasis en el papel de la clase trabajadora en la generación de riqueza y busca mejorar su nivel de vida. Principales autores. Conde de Saint-Simon. Claude Hérin de Roubaix, más conocido como el Conde de Saint-Simon, fue un socialista francés. A los 16 años combatió en la Guerra de Independencia de Estados Unidos y luego renunció a su título nobiliario para apoyar la Revolución Francesa. Saint-Simon fue un crítico de la propiedad privada por considerarla una fuente de disturbios y porque como monopolio otorgaba derechos a la apropiación de la renta sin trabajar, como lo hacen los industriales y los obreros. Para este autor, Francia contenía dos sistemas sociales, uno correspondiente a la época prerevolucionaria fundamentada en lo militar y religioso, y el otro era postrevolucionario, que se apoyaba en la industria y en el conocimiento científico. Clasificó la sociedad con relación al trabajo en dos grupos, los industriales, que incluyen cualquiera que practique una profesión, arte o oficio, y los parásitos, conformada por los nobles y terratenientes. Propuso que el Estado se organizara mediante tres corporaciones públicas integradas en su mayor parte por los industriales. Estas corporaciones tendrían a su cargo: la primera, proponer un plan de obras públicas; la segunda, evaluar la pertinencia y viabilidad del plan; y la tercera, vetar o aprobar el plan y cobrar los impuestos. Charles Fourier. Charles Fourier fue un filósofo y socialista francés. En su teoría de los cuatro movimientos y de los tiempos generales, expuso un sistema social que incluía la organización de la producción a partir de cooperativas compuestas hasta por 1.600 personas que vivirían en un edificio comunal ubicado en el centro de un área agrícola y que dominó Fanasterio. La vida de cada individuo debía ser regulada y el trabajo asignado de acuerdo con el talento. No creía necesario la abolición de la propiedad privada, pues consideraba que al reunir a ricos y pobres la mayor parte de las diferencias entre ellos desaparecía. Fourier intentó ponerlo en práctica, pero no tuvo un éxito notable y trascendente. Robert Owen fue un socialista británico al que se considera como el fundador del movimiento cooperativo. Promovió el sindicalismo y fue fundador del primer sindicato inglés. Fue desde obrero hasta director en una fábrica de tejidos, luego compró acciones en una fábrica ubicada en New Lanark, Escocia, y contrajo matrimonio con la hija del dueño en 1799. Owen creía que la humanidad podría avanzar si se mejoraban las condiciones económicas y morales de los individuos. Se propuso experimentarlo en New Lanark y logró mejorar las condiciones de los trabajadores al mismo tiempo que el aumento de la productividad y los beneficios. En 1825 realizó un nuevo experimento con la comunidad Nueva Armonía, en un terreno de 8.100 hectáreas ubicadas en Indiana, Estados Unidos. Sin embargo, el proyecto fracasó. Carlos Marx. Carlos Marx es el historiador económico más importante de los tiempos. Siguiendo un camino iniciado por Liszt, utilizó la revisión histórica para convertir las tesis de los autores clásicos y resaltar la injusticia inherente al proceso industrializador que ya habían advertido los socialistas utópicos, como el propio Marx los llamó. La revisión histórica del proceso de desarrollo económico condujo a Marx a identificar dos elementos: las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción, lo que se convirtieron en la base del materialismo histórico, que es como denominó su sistema de pensamiento. Respecto a las fuerzas productivas constituidas por las máquinas y el trabajo humano, encontró que éstas aumentarán su productividad con el tiempo de tal manera que cada vez se requiere menos tiempo para producir lo mismo y que la tasa de crecimiento de la productividad era mayor que la del crecimiento de la población, en clara oposición a las tesis pesimistas de Malthus. De acuerdo con el comportamiento de la productividad, el futuro tendría que estar caracterizado por la liberación del trabajo material, pues todo lo harían las máquinas. Según Marx, las relaciones sociales de producción, es decir, la forma como las clases sociales participan en la propiedad productiva, la producción y la distribución del ingreso, definen el modo de producción. Encontró además que habían existido tres modos de producción anteriores al capitalismo: primitivo, esclavista y feudal, y que la evolución de las fuerzas productivas y las relaciones de producción darían lugar a dos nuevas que llamó socialismo y comunismo. En la antigüedad, o comunismo primitivo, era una sociedad sin clases y por lo tanto se caracterizaba por la forma colectiva de apropiación y disfrute de los bienes y los excedentes generados. En el esclavismo, en relación con la producción, existían dos clases sociales:
esclavista y esclavo, y el esclavista era dueño tanto de los medios de producción como de la mano de obra. El esclavista no pagaba sus salarios al esclavo, pero asumía la obligación de darle alojamiento, vestirlo y alimentarlo. En el modo de producción feudal, el trabajador como siervo no era propiedad del señor de la tierra. El siervo no era dueño de la tierra, pero tampoco se le podía expulsar. El siervo conformaba una especie de unidad de producción con la tierra. Tenía derecho a cultivarla para su provecho a cambio de pagar un tributo y dedicar parte de su tiempo a cultivar la tierra del señor. El modo de producción capitalista se caracteriza por la separación entre la propiedad productiva, capital y la mano de obra. Ahora, el capitalista es el dueño de los medios de producción. El obrero es contratado para que venda su fuerza de trabajo a cambio de un salario y el capitalista se apropia del excedente o plusvalía. Este plusvalor se puede incrementar a partir de la sobreexplotación extensiva, es decir, de la extensión del periodo de trabajo o intensiva en el aumento de la productividad. Marx afirmó que el modo de producción capitalista no es perdurable, porque entraña el germen de su propia destrucción al desarrollar incesantemente las fuerzas productivas y la lucha social por la distribución del ingreso. Para Marx, el triunfo de los trabajadores elimina toda la obstrucción al desarrollo de las fuerzas productivas y trae consigo el bienestar para todos en un nuevo modo de producción, el comunista, en el que todos son dueños de los medios de producción y de la plusvalía. Pero para Marx aún queda una fase intermedia en la que los trabajadores asumen el control del Estado para imponer las transformaciones necesarias. A esa fase la llamó socialismo. Asimismo, existen tipos o clases de socialismo, entre ellos el utópico, que busca una sociedad más igualitaria sin promover la lucha de clases. El científico, esta corriente desarrolló una estructura más formal, propone la lucha de clases como necesaria para una sociedad igualitaria basada en la teoría del materialismo histórico. De mercado, combina la planificación central con el libre mercado en ciertos sectores y el socialdemocrático. Promueve el bienestar social dentro de una economía de mercado con intervención estatal. ¿Por qué me llamó la atención este modo de producción? Me llamó la atención por varias razones, como mi forma de pensar y mis intereses, pues tengo marcada una sensibilidad social y un sentido fuerte de justicia, el cual se refleja en mi admiración por figuras como Gustavo Petro, Iván Cepeda, Jaime Garzón, entre otros, quienes han destacado por su compromiso con la equidad y la defensa de los sectores más vulnerables. Y precisamente el socialismo busca construir una sociedad más justa en la que la riqueza y las oportunidades no estén concentradas en manos de unos pocos. Mi interés por la historia y la transformación política me acerca más a esta corriente, debido a que el socialismo ha sido a lo largo del tiempo una fuerza de cambio frente a la desigualdad y a la opresión. Considero que mi empatía y preocupación por los problemas sociales refuerzan ese vínculo, ya que el socialismo parte de la idea de que el bienestar individual depende del bienestar colectivo. En conjunto, puede decirse que me pareció pertinente o me atrajo este tema porque combina justicia social, pensamiento y transformación estructural, y que dentro de los tipos de socialismo me acoplaría más a una socialdemocracia o hacia el progresismo.